Muy buenas, aquí estamos en este De Perdidos al Podcast, edición especial, invitada de honor, mi mujer, Miriam. Pero antes de empezar, como siempre, agradecer a los patrocinadores del podcast, Wallbox, con sus cargadores de pared inteligentes y diseño espectacular. Queda bien la publi. Súper bien. Y Funding, plataforma de inversión, Importante. De inversión colaborativa en energías renovables. Ya sabéis, enlaces aquí abajo en el campo de descripción del vídeo y del podcast para cumplir con el contrato firmado con los patrocinadores. ¡Qué demonios, hombre! Y ahora ya sí, al grano. Muy buenas. Muy buenas. Después de todo esto ya, ¿qué voy a decir? Invitada al podcast porque de entrada mucha gente le gusta siempre que aparece Miriam en el canal de YouTube. Os caigo bien en el fondo. Sí, y nunca has aparecido en el podcast, nunca has aparecido. ¿No me invitas? No te invito. Pero bueno, estamos aquí en esta edición especial para YouTube y para el podcast porque queremos hablar de... Yo ya he pensado el título de este vídeo. Ah, vale. Sí, va a ser Mujeres, Coches y Viceversa. Dios mío, no serás capaz. Pero esto va de hacer clickbait. Dale. Si el título y la miniatura... Por cierto, ya puedes ir sacando pechos para la miniatura. Si... O sea, comentario machista casposo del Sí. día. ¿Y qué es lo que funciona en internet? Bueno, podemos... Ya veremos qué título le damos a este vídeo o a este podcast. Pero ya coñas aparte, recuerdo que me mandaste hace tiempo un artículo súper interesante que decía que creo que era el 70 y pico % más. Bueno, en caso de accidente, las mujeres tenéis un 73% más de posibilidades de lesión. De lesión grave o muerte. De lesión grave o muerte que los hombres. Y yo me quedé en plan, ¿por qué? Y luego leí el artículo y obviamente tenía todo el sentido del mundo lo que decían. Y es básicamente que los coches son diseñados por hombres, para hombres, y las pruebas de impacto, los crash test, también están diseñados por hombres para hombres y con muñequitos, con crash test dummies, que emulan la corpulencia de un hombre, ¿no? Hay mucho de eso, pero también hay muchas cosas que se nos escapan. Entonces, todo esto viene de un estudio que hizo la Universidad de Virginia en 2011, en el que ya señalaron el problema indicando que las mujeres tenían un 50% más de riesgo de graves heridas o muerte en accidentes de coche comparadas con los hombres. Pero repitieron de nuevo el estudio que salió el año pasado, es decir, es súper reciente, tiene menos de un año, y vieron que ese riesgo de heridas graves o muerte era un 73% mayor. O sea, es bastante chocante. El estudio involucraba a más de 31.000 personas en 22.000 y pico accidentes. Es decir, es muy, muy extenso. Es decir, no hemos estudiado 4, sino muy, muy, muy extenso. Y el rango de edad también era muy amplio. Creo que los ocupantes iban desde 13 hasta 97 años, ¿no? Y con accidentes que habían tenido lugar entre el 98 y el 2015. Entonces, bueno, analizaron, es un estudio estadístico súper interesante que, bueno, si se pueden poner enlaces, está en inglés, pero arroja conclusiones súper chulas y muy interesantes, no solo en tema de mujeres, sino en otros temas. Y entonces lo que vieron es que eso ya les saltó, ¿no? Que las mujeres siempre presentaban mayores heridas que los hombres. Y entonces decidieron controlar pues por variables como alturas, edad, índice de masa corporal, incluso modelo de coche, pues sabes que los accidentes, o sea, en los estudios estadísticos siempre hay que intentar controlar las variables para saber qué influye y qué no influye, ¿no? Y para ver que el mayor riesgo no se producía porque ellas conducían, yo qué sé, Renault y ellos BMW, sino... Justo iba a ir a eso, está controlado por marca también. El rollo es ¿por qué? ¿Es por la diferencia corporal? Claro, por la constitución hay física, mucho de eso, peso, estatura, es por de entrada hay comportamiento, ¿no? La manera de conducir. No es tanto la manera de conducir, o sea, es que esta es la parte interesante. De entrada hay una conclusión clara, que es que los modelos posteriores a 2009 son mucho más seguros que los modelos anteriores. Eso creo que no hace falta. Sí, en general. Eso para todo el mundo. Independientemente del conductor o del ocupante. Y el tema es que es muy difícil de saber por qué las mujeres tenemos
mayores riesgos de accidente, de heridas graves y muerte que los hombres, porque nadie lo ha estudiado. Eso es la conclusión más llamativa del estudio, y es que nosotras, o sea, ya se sabe, es obvio que tenemos un comportamiento biomecánico diferente, es decir, nuestra pelvis es diferente, nuestro porcentaje de grasa corporal es diferente, la distribución de esa misma grasa también es diferente, la laxitud de nuestros tejidos también varía, es decir, anatómica y mecánicamente somos diferentes, independientemente de lo que midas o lo gordo que estés. Y el tema es que sabemos que todas esas variables pueden afectar, pero nadie, a día de hoy, en 2020, ha estudiado cómo afectan esas variables a la hora de tener un accidente. Es decir, nadie ha estudiado si la rotación que tenemos las mujeres en la pelvis para poder dar a luz el día que tengamos que dar a luz, si lo tenemos que hacer, cómo puede influir eso a la hora de, por ejemplo, la colocación del cinturón. Nadie lo ha estudiado. Es decir, no sabemos si es por eso o hay otras cosas. Sabemos que anatómicamente y mecánicamente somos diferentes, pero nadie ha estudiado el por qué y nadie lo ha hecho hasta ahora. Y lo que tú decías antes, es cierto que estamos utilizando hoy en día modelos de dummies, los muñequitos estos que estrellan, de los años 80 y que en esas épocas pues se diseñaron para el hombre medio. Es cierto que desde entonces se han diseñado otros, pero se van como muy a los extremos. Vamos a hacer muñequitos de mujeres o de niños, pero a las mujeres las ponen de 1,50 m y 45 kilos. Sí. Que está bien, porque esa gente también conduce. Pero cuando todo un grueso, o sea, es decir, el 50% de la población tiene ese riesgo tan brutal incrementado y nadie sabe por qué, tenemos un problema. Sí, y de hecho yo leí el artículo ese también y fui a los estudios y estuve viendo cosas súper sorprendentes, como por ejemplo, y esto es mega machista, pero el porcentaje de la población está como muy repartido, o sea, 50-50. Sí, sí. Básicamente hay 50% de hombres, 50% de mujeres. El estudio eran 50-50 hombres y mujeres. Y por tanto, entonces ese estudio, pero luego en las pruebas de test de impacto lateral ponían el crash test dummy masculino en el puesto de conductor y de copiloto el femenino, como replicando este modelo clásico de los años 70, 80, lo que sea. Cuando la realidad demuestra que hoy en día, que en Estados Unidos, por ejemplo, donde basan estas pruebas, o sea, es un 50-50. En caso de accidente, pues puede tener la misma posibilidad de estar conduciendo la mujer y el hombre de pasajero que al revés. Pero los test los hacen solo con el hombre conduciendo. Hay mucho de eso. O sea, en el estudio también hablan de, por ejemplo, las diferentes posiciones en las que se encontraban las personas involucradas en los accidentes. Entonces, digamos que, y esto es bastante obvio, casi siempre la peor parte se la lleva el conductor, ¿sabes? También por una cuestión bueno, supongo que muchas veces iba solo, o sea, el coche lo va a estar conduciendo siempre alguien, ¿sabes? No tiene por qué haber siempre ocupantes, ¿no? Entonces, y sí, el tema es que, bueno, hay una cosa que nos llamó la atención, que antes hemos estado hablando, que en el artículo hablan de que se tarda mucho en desarrollar estos dummies, o sea, que a simple vista parece, bueno, pues es que es un muñeco, un maniquí con forma de persona. Pero claro, tienen que responder a unas características no solo de dimensiones, sino de densidad, de lo que hemos hablado antes, del comportamiento del material que sea lo más parecido posible al del tejido humano. Entonces, por lo visto, y tal, tú no puedes poner un muñeco que pese 20 kilos. Si el humano pesa 70. ¿Sabes? Claro, pero que no es solo el peso, es decir, porque por esa regla de 3 podías poner un saco patatas, claro, ya. De 70 kilos. Sí. Y no sirve, porque la densidad del saco patatas no es la misma que la de una persona. Entonces, a la hora de un impacto, la respuesta, es decir, por ejemplo, la amortiguación, no va a ser la misma. Y por lo visto se tarda, es algo extremadamente complejo, no sé si habrá algún ingeniero biomecánico que se anime a contestar, pero creo que es algo bastante complejo y que se tarda mucho en desarrollar. Por eso estamos todavía trabajando con modelos de dummies de los 80. Y si bien ahora con software y demás se intenta cada vez eliminar el uso de esos dummies porque son caros y se tardan mucho en desarrollar, pero claro, ese software y todo tiene que llevar ¿sabes? Tiene que estar nutrido de datos. ¿Y de dónde salen esos datos? De estudios que de por sí ya están mal hechos, ¿sabes? Entonces tampoco nos sirve si vamos a alimentar software con datos de estudios que ya están, digamos, sesgados porque el modelo que utilizaban era eminentemente masculino, porque no tenían en cuenta todas estas diferencias con el sexo femenino, entonces ya vamos mal de inicio, ¿no? Una cosa que me llama a mí mucho la atención,
y no sé si tú lo indagaste y encontraste la respuesta o no, pero ¿por qué demonios tardan tanto en desarrollar un dummy, un muñeco de pruebas de accidente nuevo? Es decir, ¿por qué trabajamos todavía en 2020 con modelos de hace 40 años? ¿Cómo que, pues, ¿sabes? de entrada, no me entra en la cabeza. A ver, de entrada porque son buenos. Es decir, en muchos sentidos, o sea... Siguen valiendo, entonces. Claro, siguen valiendo en el sentido de que tú has Ok. visto que gracias a esos dummies, que son los que se siguen utilizando, la seguridad de los coches ha aumentado de una manera espectacular. O sea, yo no soy muy buena con las marcas y modelos, pero si me comparas yo qué sé, el Renault 9 en el que yo iba con mis hermanos en los años 80, con hasta el coche de gama más sencillita que hay ahora, la diferencia es notable. Sí. Es decir, esos modelos se siguen utilizando y se han utilizado porque funcionan muy bien y porque, una vez más, suele pasar con casi todo esto, hasta ahora no hay nada mejor, ¿sabes? La investigación en materiales y todo esto continúa y estoy convencida de que llegaremos a algo mejor y llegaremos incluso seguramente a no necesitar muñecos, pero hoy en día realmente es lo mejor que lo tenemos. Curioso. Lo que llaman la best available technology, ¿sabes? Es La mejor tecnología disponible. claro, sí. es lo que mejor tenemos. Luego hay otras cosas en el estudio muy interesantes también, que hablan de que así como por ejemplo las heridas en cuello y cabeza son mínimas, las de tórax, es decir, las de costillas y toda esta parte, prácticamente no han mejorado. Y es una cosa muy llamativa. Esto independientemente de hombres o mujeres, ¿no? Afectan especialmente a la tercera edad, pero lo de la tercera edad es una cuestión bastante obvia, ¿no? Es por decir, fragilidad del esqueleto. Fragilidad del esqueleto, la rigidez de los ligamentos y de los tejidos conjuntivos cuando llegas a una cierta edad, eso es como esperable, ¿no? Aunque también deberíamos diseñar pensando en que los viejitos conducen, y sobre todo conducen coches viejos. Pero que es llamativo que, por lo visto, o sea, según enseñaba el estudio, además es como el típico gráfico de barras que tú ves las heridas, tacata, y ves heridas de tórax, ¡pum! Ahí es donde todo el mundo se lleva la mayor parte de las lesiones. Y sobre todo ves que la diferencia de antes de 2009, o sea, coches 98 a 2009 versus 2009 posteriores, es muy pequeña. Es decir, van muy por detrás. Que se progresan menos desde 2009. Claro, se ha progresado muy poco. Se ha progresado mucho en todo el resto del cuerpo, lo cual tiene sentido. Es decir, la prioridad es siempre salvar la cabeza, el cuello, los órganos internos, es lógico. Y después del tórax, lo que más... la mayor parte de las heridas son en las extremidades, brazos y piernas. Pero bueno, una fractura de pierna o brazo, pues sales adelante. De una fractura de cervicales puede salir muy mal. Ya. Mira, entonces es una cosa llamativa también, curiosa. Sí. Y aquí hay un dato interesante que compartir para todo el mundo que está viendo el vídeo. Lo leí también cuando estuve investigando sobre este asunto para preparar un poco lo que íbamos a hablar hoy. Los ingenieros que diseñan los test de colisión, los crash tests, se basan en un accidente que se desarrolla en torno a 3 fases. Una primera fase de impacto, lo que es puramente del vehículo, y en el cual intentan hacer que el coche en sí absorba la mayor parte de la energía derivada de ese impacto. Y luego hay una segunda fase en la cual ya hablan del impacto del conductor o del pasajero, de los humanos, con los elementos del coche, que esperan que en la inmensa mayoría del tiempo sean los cinturones de seguridad y el airbag, pero que también son conscientes que no siempre se estrella uno en línea recta contra un muro, como en las pruebas que hacen ellos en los laboratorios, por llamarlo así, sino que a veces estás en diagonal, volcando, lo que sea, y por tanto tienes cabeza impactando con cristal, con pilar A o pilar B, con el volante, con lo que sea. Todo es la segunda fase, ¿no? Primero impacta lo que es el vehículo contra la masa externa con la que ha impactado. Segundo impacto, el del cuerpo del ocupante contra lo que le toque impactar. Y luego la tercera fase que analizan es tus órganos internos, el impacto pues interior contra la caja torácica, lo que corresponda. Y claro, el objetivo de todo esto siempre es diseñar el coche y los sistemas de retención, airbag, etcétera, de la manera que absorban la mayor cantidad de energía posible, para que al final tus órganos no se lleven un meneo demasiado gordo, porque ahí es donde llegan los fallos. Claro, y en ese sentido, si tú ves el estudio, se ha mejorado mucho. Porque, por ejemplo, la parte del abdomen, las heridas también han bajado un montón, pero tal y como estás contando tú mismamente, estás hablando de las 3 fases del estudio, o sea, son estudios largos, son estudios costosos. Y luego, sobre todo, para poder analizar tendencias, necesitas un gran volumen de datos. Es decir, necesitas que mucha gente se la piñe y necesitas estudiar todos y cada uno de esos accidentes. O sea, estamos hablando en este estudio de 22.000 accidentes que involucran 31.000 personas. Es que eso necesitas un periodo de tiempo muy grande. Es decir, aunque podamos construir dummies en 2 años,
necesitas, para poder analizar si funcionan o no funcionan y cómo funcionan, necesitas un gran volumen de datos que tardas mucho tiempo en obtener, además de que cada vez que estudias un solo accidente o un solo choque, tienes que estudiarlos de todas estas variables, ¿no? Sí, sí. Mira, volviendo al tema de la diferencia en porcentaje o probabilidad de lesión para una chica o un chico conduciendo y teniendo ahí un accidente gordo, yo lo primero que se me pasa por la cabeza es diferencias físicas obvias, como una chica suele ser bastante más baja que un chico, yo que sé, 15, 20 centímetros menos, no sé cuáles serán las estadísticas o la media, pero yo me imagino la típica mujer de 1,60 m que está, o 1,55 m a veces, que están sentadas en un coche, y yo me imagino a los ingenieros diseñando ese coche pensando en un impacto con un crash test dummy a determinada distancia del volante, no sé qué, y esta pobre chica de 1,50 m que pues pega el asiento a esto del volante porque si no, no llega, y luego eso tiene que ser malo a la hora de un accidente. Me imagino que esa chica, cuando recibe el impacto del airbag desplegándose, le protegerá bastante menos, incluso le puede causar una lesión del propio airbag, que el tío que se ha sentado a, no sé cuánto será esto, 30 centímetros, 50, yo qué sé. ¿Sabes? Ese tipo de cosas yo creo que influyen, y yo creo que son las que no tienen en cuenta, pues, ¿no? Al revés, es precisamente esas las que sí que sí las tienen en cuenta, porque es lo que te decía antes, que ahora sí que se utilizan dummies femeninos, pero se utilizan precisamente para ese tipo de mujer como que va más al extremo, como los de niños. Pero me estás diciendo que lo diseñan para protegerlas, y aún así el 76% en la vida real tiene más Claro, lesiones. porque al final esto es como todo, o sea, digamos que los dummies femeninos que hacen son como muy... Yo creo que están teniendo en cuenta, no lo sé, ahí estoy un poco aventurando, más una cuestión de dimensiones. Pero están viendo que el problema no son las dimensiones, no es que yo sea más bajita que tú. Bueno, o sea, no es esta obviedad que yo Claro, decía, porque además lo que te más, digo, en el detrás. estudio han controlado para altura, distancia al volante, peso, índice de masa corporal. Es decir, imagínate, ¿sabes? Espera, aquí me acabo de horrorizar, y no por lo que has dicho, sino por lo que has hecho. Como no estamos en un estudio profesional, los golpecitos para enfatizar, el micro lo pilla todo. Cosas de la grabación casera. Perdona. Así que gesticula, pero sin tocar la mesa. Entonces, claro, y ahí es cuando dijeron, vale, ok, venga, porque todos pensamos lo mismo, ¿no? Dijeron, claro, las chicas son más bajitas, parece una obviedad, pero... hay muchas que se pegan al volante, tal cual, no sé qué, ¿sabes? También hay muchos tíos que conducen así. También, o sea, yo es otra cosa que también he pensado. O sea, tú diseñas el asiento para que esté en tal posición, y luego va la peña, lo echa para atrás y va... Claro, ahí hay mucho macarrilla de codo en ventanilla y tal y cual. Y vieron que no. O sea, que incluso controlando para todas estas cosas, las mujeres seguimos teniendo un riesgo muchísimo más elevado. Y entonces es cuando dijeron, bueno, tenemos que ir más allá. O sea, no es una cuestión de altura. Sí, no es lo que, no claro, es la porque posición, también no hay es la tíos postura. de unos 70. Sí, y claro. mujeres de 1,85. Efectivamente. ¿Sabes? O sea, y tíos que... de 200 kilos y tías de 200 kilos. Entonces, no era una cuestión de dimensiones, sino tiene que ser algo más. Es decir, tiene que ser algo que sea intrínseco a la naturaleza femenina, ¿sabes? Okay. Como puede ser el porcentaje de lo que hablaban de la distribución de la grasa en los tejidos, sí, la laxitud de esos tórax, tejidos. Las mujeres más por las caderas, ¿no? Me imagino, claro, las pues mujeres así. tendemos a tener los tejidos más laxos, las articulaciones más flexibles, por así decirlo. Okay. También la pelvis es diferente, sí o sí, seas delgada, gorda, alta, baja, tu pelvis es de mujer y la tuya es de hombre. Y ten en cuenta por dónde pasa justamente el cinturón, que justamente pasa por la pelvis. Es lo que te sujeta realmente. Claro, entonces... pero claro, se sabe, o sea, este estudio lo importante es que, bueno, digamos, ha puesto el problema sobre la mesa y ha dicho, hey, hicimos esto hace, pues, en casi 10 años, hemos vuelto a hacerlo, hemos llegado a la misma conclusión, aquí hay un problema de base que no se está analizando. Entonces, ahora lo que hay que ver es, con todo este volumen de datos, es cuáles son esos factores que nos hacen más vulnerables. Curioso. ¿Tú cuál crees que puede ser? Yo creo que es una combinación de todos, pero hay que ver cuáles afectan más, porque lógicamente tú no puedes hacer coches 100% seguros en los que no te vaya a pasar absolutamente nada. No ahora, quizá en un futuro. Pero creo que lo que hay lo que hay que centrarse es ver cuál de esas diferencias, cuál de esos factores o de esas características intrínsecas a las mujeres son más relevantes a la hora de las consecuencias de un accidente. Si descubren que es la pelvis, la forma en la que tenemos, o si descubren que es una cuestión más de casi biomecánica, ¿no? de características de los tejidos,
Pues porque al final hay que pensar en estos términos como muy ingenierilmente, ¿sabes? O sea, al final estamos estudiando materiales que chocan, estamos estudiando propiedades de materiales. Y las propiedades de materiales de un hombre son distintas de las propiedades materiales de una mujer, ¿no? Es curioso, pero yo me pongo un poco en el lugar del que esté diseñando el vehículo y le dicen, tiene que superar determinado tipo de pruebas. Y de repente te dicen, pues ahora estas pruebas han cambiado y además tiene que, pues, ¿sabes?, alcanzar determinados niveles de protección en caso de impacto cuando conducen este tipo de personas. Estos crash test dummies los vamos a cambiar y vamos a poner, pues, para mujeres de unos 60, de unos 50, de unos 80, de tal. Tienen que cambiarlo todo, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿cuál será la clave? ¿Será en cambiar completamente el sistema del cinturón de seguridad, de airbag, etcétera, etcétera? ¿Será cuestión de adaptar, por ejemplo, que tengas perfiles, ¿no? Que si va a conducir un hombre, dices, claro, vale, das el botón hombre y entonces el volante, la forma en la que se va a desplegar el airbag cuando tengas un accidente, la forma en la que el sistema de pretensión del cinturón actúe va a ser diferente en caso de que sea hombre o mujer, entonces tú lo seleccionas antes de conducir. ¿Irán por ahí los tiros? O sea, no sé, estoy preguntando. Yo creo que será una cuestión de perfiles. Yo no creo que haya que hacer coches para mujeres en ese sentido. Además, lo vería bastante económicamente, no creo que fuese muy viable, o sea, hacer un coche para una mujer. No, porque además muy a menudo lo usan varias personas, hombres y mujeres. Claro, y aparte, además eso siempre tiene como una connotación, o sea, el hacer las cosas para mujeres suele ser un poco como no muy... ¿Qué pasa? No podemos hacer las mismas cosas. Pero al igual que ahora, una persona que mida unos 50 puede sentarse en un coche y conducir igual que un tío que mide unos 90 en el mismo coche. Sí. Yo creo que es una cuestión de afinar. Yo no creo que haya que hacer realmente grandes cambios, pero estoy convencida que en cuanto demos con cuáles son esos 2 o 3 factores críticos a la hora de ser más vulnerables en accidentes, no creo que cueste mucho con la tecnología de la que disponemos hoy hacer unas pequeñas correcciones o pequeños ajustes de manera que tu coche, o sea, simplemente pensando en tu coche, todas las cosas que eres capaz de personalizar para ti. Ahora mismo no creo que simplemente lo que hay que hacer es dar el input adecuado, es decir, de manera que cuando tú introduzcas el perfil, al igual que ya tienes perfil Saur, perfil Milian, además de tener en cuenta la altura, la longitud de las piernas o como me gusta a mí el volante, tenga en cuenta que yo soy una mujer. Y que para protegerte en caso de accidente los ajustes necesarios. Hay que hacer ajustes. Sí. Exactamente. Que no serán puede los mismos ser un que poco un tío. igual, incluso desplazando el cinturón hacia adelante o hacia atrás o haciendo las cosas de una determinada manera. Sí. Pero bueno, eso ya lo estudiará quien tenga que estudiarlo. Entonces yo creo que simplemente va a ser algo así, ¿sabes? Pero el tema es que nadie hasta ahora ha tenido en cuenta eso. Es decir, nosotras tenemos... Es que es bárbaro, es un 73% más, 7,3%. Y nadie habla de ello y creo que es una cuestión muy así como en su momento se puso mucho énfasis en los niños, porque es que los niños morían como chinches. Bueno, yo creo que todos los que tengamos mi edad más o menos, 25, pues... Sí, sin IVA. Todos hemos viajado de aquella manera en los coches cuando éramos pequeños, ¿sabes? Los niños en los 80 viajamos sin cinturón, de cualquier forma... Es decir, los asientos no eran ergonómicos, eran una cosa así, o sea, asiento, respaldo y a correr, o sea, no había ningún tipo de seguridad para los niños y se puso mucho énfasis, ¿sabes? Y la sillita, lo de la sillita, bueno, en cuanto no llegabas al año ya te la estaban quitando y te apañabas, ¿no? De hecho, lo del asiento de seguridad, yo no recuerdo la fecha exacta, pero era en los 80 cuando entró en vigor la obligatoriedad para llevar el cinturón también en los asientos de atrás, que hasta entonces muchos coches ni los tenían, los pero coches de los años 70 no tenían. Y... Yo, en el coche cuando yo era pequeño no había cinturón atrás. Eso es. Es que a principios de los 80 ni venían, porque no era obligatorio. Y esto al final todos los fabricantes se mueven siempre a golpe de normativa. Si la normativa dice que tienen que poner tal cosa, la ponen mientras no se los digan. Claro, pero la normativa ¿de dónde viene? Viene de estudios, viene del análisis de los datos, es decir, de observar esas vulnerabilidades. Y claro, es como lo de los sistemas de retención para niños, bebés y demás. ¿Sabes? ¿Por qué ahora los alzadores son obligatorios? ¿Por qué ahora, digamos, todos los niños, sin excepción, van en sillas y las sillas van creciendo y se van ajustando? Que si tipo 0, que si tipo 1, que si tal cual. Todo eso, digamos, tiene 20 años. Ya. Antes los niños eran, o la madre iba detrás con el bebé, eso era súper normal. Sí. Y no se puede culpar a la gente por inconsciente, pero no había un feedback, no había una serie de datos que dijeran, hey, que los niños se están muriendo, están teniendo accidentes gravísimos. Tenemos que hacer los coches seguros para los niños. Entonces eso se hizo y efectivamente hay toda ahora mismo una gama de sillas fascinante e increíble
en las que los niños van, o sea, y incluso vamos a hablar bien, en accidentes súper... No te preocupes, puedes soltar tacos. Yo marco luego la opción de no adecuado para menores y ya está. En accidentes serios, los niños siguen saliendo bien parados cuando van en sillas homologadas y bueno, salen muy, muy bien parados. Sí. Entonces, todo ese esfuerzo necesario que se puso en los niños no se ha puesto a las mujeres, yo creo que de entrada porque nadie pensó que eso fuera necesario. ¿Sabes? Las mujeres eran adultos, niños. Ya está. Hasta que alguien ha empezado a decir, oye, tengo la impresión de que aquí algo no cuadra, de que las mujeres tienen accidentes mucho más graves, cuando, por estadística, tenemos menos accidentes. Es decir, en teoría conducimos de forma más segura, pero, aun conduciendo de forma más segura, morimos más cuando hay un accidente, ¿no? Entonces dices, hay algo que no cuadra, y creo que esto es un buen inicio para empezar a poner la discusión, ¿no? Sí. Porque una de las cosas que decía, que ahora mismo, bueno, con el boom que estamos teniendo, el coche autónomo, tal, que antes de ponernos a volvernos locos en, ay, ¿cómo hacemos los coches autónomos más seguros? Quizá no, tenemos que primero empezar a cómo hacemos los coches en general más seguros para todos, porque están ya pensando que sí, claro, en el coche autónomo uno va a ir tumbado o se va a dar la vuelta y tal. Bueno, sí, pero antes de eso tendrás que ver si en un coche normal hay una mujer sentada, va a tener más riesgo de morir o de tener heridas graves que un hombre. O sea, y eso hay que abordarlo, ¿no? Desde luego. Yo recuerdo cuando estaba embarazada, que era una cosa llamativísima, y me ha venido a la cabeza ahora. Cuando estás embarazada y ya tienes un poco ya tu señora barriga, yo conducía todos los días. Y ahí había todo un debate de cinturón sí, cinturón no, cinturón con extensor. Había gente que te decía, no, tal, porque ya con tu barriga de 8 o 9 meses, que aquello era... Pero todavía había gente que te decía que cinturón no. Hay gente que te decía que cinturón no. Pero ¿cómo va a ser mejor dejar que tu cuerpo se desplace libremente a estamparse contra el volante en caso de accidente? Que claro, por mucho que te apriete el cinturón, ¿no? ¿Cómo va a ser, o sea, cómo va a ser y menos por ejemplo, nocivo? Es un tema del que yo me lo ponía, claro, me compré el cacharrito este que te hace pues para extenderlo y me lo ¿Qué ponía. es lo que hacía el adaptador ese? Pues porque claro, tú lo que haces es que te pillaba esto por aquí, porque claro, tú con la barriga, el cinturón te pasa como por encima. Te lo bajaba a su sitio, ¿no? Te lo bajaba, vale, y te lo sujetaba. Sí, me acuerdo de vértelo en el coche, pero claro, bueno, te lo tenías no que recuerdo poner exactamente lo que te hacía. Entonces, por ejemplo, ese es otro tema en el que estamos todavía muy verdes. Es decir, cuando tú estás embarazada, tu cuerpo entero cambia. Tus órganos se han desplazado, tu centro de gravedad está desplazado, tu composición física está desplazada, todo está desplazado. Y las mujeres embarazadas conducen. Yo conduje hasta que me dieron la baja cada día de mi vida. Es decir, hasta 3 semanas antes de dar a luz, yo estaba conduciendo porque tenía que ir a trabajar y tenía que conducir. Mi madre se escandalizaba. ¡Deja de conducir! Pero yo tenía que conducir. Y es una de las cosas que en su momento pensé que realmente nadie te podía dar una respuesta de... O sea, cómo una mujer embarazada en caso de accidente, su cuerpo es no ya completamente diferente al de un hombre, sino es que también es diferente al de una mujer. Ya. Es que tus órganos ni siquiera están en el mismo sitio. Es que es una locura. Tienes todo como aquí, ¿sabes? Y un cinturón que tienes que desviar, porque si no, estás apretándote la barriga y aquí yo no hay quien lo mueva. Entonces, y estás conduciendo realmente una situación súper insegura. Yo no tuve nunca ningún accidente y también, bueno, te encargas tú de ir con más cuidado, pero realmente ahí las mujeres nos embarazamos y conducimos y nadie se ocupa de eso. O sea... Y creo que son temas que hay que tratar y que hay que abordar. Ahí tiene pinta de que la tecnología puede aportar soluciones a base de perfiles. Lo que comentábamos antes, ¿no? Que el coche o bien lo detecte o bien tú puedas decir, mira, yo ahora estoy embarazada de 6 meses. O yo ahora me siento ya a conducir. Ahora mi padre, que pesa 10 kilos menos. O ahora un colega que pesa 20 kilos más y mide 10 centímetros. Todo eso, claro. Poder adaptar todo ese tipo de sistemas de seguridad y de retención, etcétera, del coche a cada perfil que se siente detrás del volante. Bueno, y no solo detrás del volante, en cualquier asiento. Lo fantástico sería que ya fuese el coche el que fuese capaz de detectarlo. Es decir, que cuando tú te sentaras ya detectara qué peso. Al poner los pies detectara cuál es la distancia de... Se me está yendo la olla, ¿verdad? Imagínate Estás gordo. Imagínate una pareja, no sé si casada o no casada, pero una pareja que de repente se sienta en el coche y dice, hola, estás embarazada, voy a ajustar el perfil, no sé qué. Y él no lo sabe. O ella no lo sabe. No, hombre, habría cosas que habría que poner, porque obviamente el coche no puede saber si tú eres un hombre o una mujer. Bueno, de momento, igual luego sí puede saberlo, ¿no? Pero
Pero sí que sería interesante que hubiera una serie, o sea, los parámetros como más obvios de peso, altura y demás, los pudiera detectar ya según te sientas y luego pues tú le indicaras, pues incluso edad, ¿no? Porque además tu densidad ósea cambia con la edad. Sí. Es decir, y claro, la gente dice, mira, la densidad ósea, ¿qué tendrá que ver? Pues es que tiene mucho que ver, porque al final estamos hablando, una vez más, vuelvo al tema de los materiales. Esto es ingeniería de materiales, lo que pasa es que son materiales vivos. Pero, entonces, claro, por eso No sería orgánica. Pero Claro, igual es por material. eso los viejicos, pues, son mucho más frágiles. Su densidad ósea, particularmente las mujeres, además, en este caso también nos llevamos la palma, es mucho menor en la tercera edad, ¿no? Entonces, claro, sus huesos son como... Más frágiles. Mucho más frágiles. Tienen menos densidad. Entonces, también es relevante el tema de la edad, ¿no? Entonces estaría guay que tú te crearas tu perfil, ¿no? En tu coche eléctrico, por supuesto. Y, Bien, bien. y dijeras ahí, pues soy mujer, tengo tantos años y bueno, pues y si estás embarazada, que pudieras indicar cuando estás embarazada, ¿sabes? Entonces, bueno, para mí esto es interesante porque como mujer considero que es un tema debería ser un tema prioritario y debería ser algo en que los fabricantes de coches, a la vuelta, como dice mi amigo Álvaro, a la vuelta del coronavirus, pues empezasen a enfatizar, ¿no? Y a poner el foco, porque realmente dices, bueno, es que una mujer o cualquier persona no tendría por per se estar en una situación de muchísima mayor vulnerabilidad, sobre todo por cuando yo creo que es evitable con un poco de análisis y de trabajo. Sí. ¿No? Bueno, ya que tenemos aquí en el podcast, ¿te parece si hablamos de diseño? Diseño de coches. Vale, no es mi super campo de especialidad, pero venga. No, pero que es lo que... Joder, a lo mejor no lo he especificado, pero ella es diseñadora, entonces... Vamos a hablar de llantas. Podemos hablar de diseño de llantas, podemos hablar de diseño de muchas cosas. Pero antes, yo no estoy hablando casi nada y tengo la boca seca. Así que no sé tú, pero... ¿Quieres una copita o algo? Sábado, esto lo estamos grabando un sábado. Eso, para que lo sepan. No sé si lo subiré el domingo o cuando lo Bueno, subiré. igual comparto un poco. Igual compartes, yo pongo una y venga. Sí, me lo voy a tomar ni con cortamos calma. ni nada aquí en directo, como estamos en el salón de casa, total, ya. ¿Pero esto lo vas a poner así? Sí, probablemente. ¿Por qué no? Quiere hacer un Elon Musk. Ahí, No voy a sacar María. con el whiskazo y el porro. Hemos estado grabando con el perro roncando, el lavavajillas funcionando y supongo que esto habrá captado parte de los sonidos, así que ya total, uno más, uno menos. Lo del porro es broma, ¿eh? Aquí nadie fuma porros. A ver. Y además, aunque fumáramos, creo que para la gente que fuma está complicado conseguir estos días. Bueno, por globo se pide, ¿no? ¿Se pide por globo los porros? Yo qué sé, no creo. ¿Alguien puede responder a esa cuestión? ¿Se piden por globo los porros? Bueno. Pues espero que os haya parecido interesante, porque a mí la verdad me sorprendió muchísimo cuando lo leí, porque no es algo que esperas encontrarte. Pensé que era alguna historia de estas de... no sé, quizá más evidente, ¿no? De, bueno, a ver, ¿qué pasa ahora con los coches? Y al ver que nadie sabe realmente cuál es la razón per se, o cuáles son los factores específicos que influyen en esa mayor mortalidad y riesgo de accidente de heridas graves, me llamó la atención y dije, bueno, ¿por qué nadie se ocupa de esto? Estos ruidos de posar cosas en la mesa, incluidos tus accesorios, nos van a odiar cuando escuchen el vídeo. ¿Qué accesorios? Sobre todo, pues, anillos, O sea, reloj... Tú posas, pues mi reloj está aquí. Bueno, no sé, hay Tú- ruidos y ya te lo dirán luego. Tú los que estás escuchan, posando sobre todo los que cubatas. escuchan con los cascos. Tú estás posando cubatas y no pasa nada. Y ahora resulta que el No, problema por eso son mis justo al amigos. posar el cubata empieza a decir lo de que nos van a odiar, que no sé qué. Encima está viendo Captain Morgan. Sí, esto, mirad. Venga, más publicidad. Hay mucho pique en mi canal con que tengo patrocinadores y meto Captain publicidad. Morgan patrocina. Pues, Captain Morgan Este podcast. patrocina este podcast. Toma. Y ahora, otro ruido. Es Y que patrocinado por Coca-Cola. el tema ron está complicado. En Francia fuera no- de España está complicado. Está muy Y complicado. además una cosa que hablábamos, esto lo descubrimos en Noruega, gracias a tus amigos borrachos ingleses,
Y realmente el Captain Morgan es un ron que tiene un toque así como vainilla. Spice. Sí, le llaman spice. Como el ron ¿no? especiado. Pero vamos, que tiene un toque de vainilla dulce. Va de vicio para hacerse un combinado ron-cola. Va de vicio. Sí, porque esto solo no hay quien se lo beba, ¿eh? También No, os lo solo está decimos. amarillo, pero está dulce, está de vicio, esto entra solo. Y ellos lo llaman un Captain Cola. Voy hasta buscarte un posavasos para que veas. Te lo agradecer. En fin, bueno, es que es inglés. ¿Cómo no va a saber los ingleses? No es jamaicano ni nada. ¿Qué va a ser jamaicano? Esto está destilado con vete tú a saber qué, pero es inglés. La distillería está en Londres, tranquilamente. Así que... Bueno, pues un ron inglés. Bueno, ¿qué querías hablar de diseño? Aparte de cubatas aparte. Pues te acuerdas lo que te comentaba el otro día. Ya no sé en qué año fue, pero hace unos años en Volvo andaban, pues eso, utilizando esto como un argumento de marketing o de, mira, nosotros tenemos coches que... ¿A dónde vas? Me abandona de repente. Yo sí con... Estamos en casa, ¿no? Has dicho que se pueden levantar. Sí, se puede. Pajita de cartón, ¿eh? A ver, para los que sois muy fans de coches. Volvo S40 de los años 2005, 4, algo así. ¿Habían dejado de ser cajas cuadradas o todavía no? Eso es, habían dejado de ser cajas cuadradas. Eso está bien ya. De hecho, tenemos aquí el ordenador, vamos a mirarlo sobre la marcha. Venga, vale. Sí, porque mi hijo Volvo S40 de 2005 no me dice absolutamente nada. El que yo tuve, el azul. Pues yo no te conocía. Sí, me conocías. Lo que no sé es de qué año es. Estamos mirando en internet, ¿sabes? Típica berlina. Sí, pero no una cosa más... Bueno, es que el S40 nunca ha sido tan cuadrado como los series, Dale, los sí, 460. me hago una idea. Vale, pues esos, sobre todo la segunda generación, son los que empezaron Volvo a decir que aquí hemos hecho unos cambios y obviamente ya lo que tú has dicho, no eran cuadradotes, no eran cajas. Pero eso es porque eran feos para todo el mundo, ¿eh? Bueno, tenían... Hay que decirlo. No, tenían muchos fans y mucho éxito en los 80, los cuadradotes. El 850 era la bomba, incluso los de antes, los 700 y los... Sí. Es que no sé cuál es el 850. Cuadradotes. Y los había más cuadradotes. El caso es que, mira, el S40 tenía una primera generación que era del 95 al 2004 y luego la que yo te digo, esta, es de 2004 a 2012. Vale, pues vale, la generación de 2004 en adelante del Volvo S40. Creo recordar que Volvo decía que ahí tenían en su equipo de diseñadores, o la diseñadora jefa, era una tía. ¿Vale? Que se notaba y tal y cual. Y yo recuerdo el caso del interior, con ese salpicadero que en la consola central, donde los mandos de la radio, el aire acondicionado, todo eso, era como una cosa de este grosor, una placa de este grosor, así, posicionado o colocado exactamente en el mismo sitio que todos, pero detrás estaba hueco. Tenía un enorme hueco que realmente en todos los demás coches también está vacío, pero pues por los lados lo rellenan con plástico y le dan toda esta forma y tal. Y ya habían dicho lo de que esto es un espacio, un hueco para colocar cosas y tal y cual, y ponían como ejemplo lo de que las mujeres pueden dejar su bolso. Y es una cosa que yo como tío siempre pienso, el bolso, pues lo sueltas encima del asiento, ¿no? O lo tiras en el suelo, yo qué sé. Pero eso lo ponían como diseño, pues más inclusivo, ¿no? Para mujeres, para todo tipo de no sé qué. Bueno, pues no sé si el ejemplo del bolso es estúpido o no, por eso te pregunto. Creo que es bastante estúpido. O sea, estúpido. Está bien, pero es un poco jolín que las mujeres vayamos a coger un coche porque tengamos donde dejar el bolso. A ver, que si lo tiene y dices, pues mira, pues está bien. Si está el hueco, aprovecho y cojo, pero como el BMW i3. Acuérdate que decíamos que tenía huecos para dejar la barra de pan. Esto es un tema, de entrada... ¿Te acuerdas, no? Esto es un tema... A ver, el diseño, sobre todo el diseño de este tipo de cosas, no estamos hablando de bienes de consumo masivo, como puede ser un coche o un teléfono, tenía que ser un diseño para todos. O sea, y en eso se está fallando. ¿Por qué? Porque incluso a día de hoy, eso ya está cambiando afortunadamente, es cierto que la inmensa mayoría de la gente que trabaja en estos sectores son hombres. No siempre, pero cada vez menos, pero sigue habiendo eso, ¿no? Entonces, pues hay toda una serie de cosas como el hecho de que los teléfonos, ya se ha dicho muchas veces, son muy grandes para las manos
tamaño medio de una mujer. A mí, aunque mi mano me dé... Son grandes ahora para todo el mundo, porque estamos ya con unos me parece demasiado grande. De unas dimensiones brutales. Pero en general a nosotras nos cuesta. Yo lo llevo con estas fundas para que no se me resbale, porque yo no llego con mi dedo al otro lado del... No llego, no. ¿Sabes? Y no tengo unas manos especialmente pequeñas, pero no llego, ¿no? Entonces son de estos mamotretos. Con los coches pasa un poco igual, ¿sabes? Viene históricamente porque el coche era una cosa que desde el inicio casi siempre conducían hombres, diseñaban hombres, vendían hombres, compraban hombres, y entonces pues bueno, sí que es verdad que eso ha ido cambiando, pero aún hay un cierto, si tú ves quién maneja el cotarro en el sector automovilístico, salvo, hay una que es una mujer, ¿no? No sé si es la de GM o... La de GM. La de GM, sí, que es una jefa, sí, pero sigue siendo... La CEO de GM. Sigue siendo... Motors. Es la del Dress Appropriately, esa me encantó. Cuenta esa anécdota, es muy buena. Esa... Bueno, en General Motors, ahora que está esta mujer de directiva, de directora general, de CEO, en su momento, pues bueno, como estas grandes empresas americanas y tal, se encontraron con que tenían en el dress code, es decir, el código de vestimenta, era un documento de no sé cuántas páginas. Para el día tal, en meetings de no sé qué, te pones tal y no sé... Sabes que los americanos con el tema del dress code son... En Europa somos como más... es más cultural dependiendo del país, pero en Estados Unidos depende mucho de todo. Entonces le llega una de las primeras cosas a las que se tuvo que enfrentar esta mujer cuando tomó su cargo. Le llegaron como, bueno, pues tenemos que revisar todo este tema del dress code tal. Y ella, claro, se quedó así, mirando página tras página y dijo, ¿pero qué es esto? Y entonces el dress code pasó de ser un documento de no sé cuántas páginas a 2 palabras, que eran dress appropriately, viste adecuadamente. Y ella dijo, si alguien no sabe qué significa adecuadamente y qué significa vestir adecuadamente según el tipo de evento que tengas, no tiene que estar trabajando en esta empresa. Y es verdad, es decir, si tú no sabes distinguir cuando estás ahí picando código tú solo en tu cubículo, que puedes ir en deportivas y camiseta, que cuando tienes una reunión con un cliente, un proveedor o lo que sea, si no sabes hacer la diferencia y no sabes... Entonces esa anécdota me cayó de booty, la tía dijo, oye, mira qué maja. Y en cuanto al diseño, lo que decías tú, pues hombre, detalles como ese se agradecen y se valoran cuando los encuentras. Por ejemplo, cuando a todas nos ha pasado, estás por ahí, vas al baño de un restaurante, de un bar, no tienes ningún sitio para poner el bolso. Y ahí sí que es complicado. No porque, está claro, el típico gancho... La mayoría de las veces no está. ¿No? Tienes un abrigo en invierno, tienes un bolso, tienes que... O sea, y estás así... Y entonces, bueno, hay humoristas que han hecho sketches maravillosos de eso, de te cuelgas el bolso, te sujetas así, agarras aquí el abrigo, intentas tal, o sea, y claro, porque no quieres tocar nada, además, ¿no? Esto es maravilloso. Entonces, pero para mí la clave es que cuando diseñas objetos o bienes de consumo masivo, diseña para todos y para todas, ¿sabes? Es decir, no diseñes un coche para tías, como cuando esto es maravilloso también, cuando a los de Bic les dio por sacar el bolígrafo para mujeres. Bolígrafo para mujeres de les dieron pal pelo. ¿Cómo era? Pues de entrada era como todo más rosita, más pinky, más guay pero no para princesas, no para mujeres. No, era como para que princesas. Como que bueno, era, no sé, el caso es que fue una cagada, o sea, iban bien intencionados, pero al final les acabó quedando como muy sexista, como anda, tomar bolis para vuestras pequeñas manitas tiernas y no sé qué, y era todo como muy mal, lo habéis hecho súper mal. Entonces yo soy más partidaria, es decir, evidentemente cuando son productos destinados a un público femenino, pues ahí oriéntate, evidentemente, o cuando son para un público infantil, o cuando son para un público... Pero si estamos hablando de adultos, por ejemplo, en general, o de un coche, un teléfono, que lo puede comprar cualquiera, sí, vamos a dejar ya de hacer esas cosas tan sumamente testosterónicas, ¿no? O sea, muchos coches que ves por ahí son pura testosterona, sí, y no son nada prácticos. No, yo siempre he dicho, por ejemplo, ¿sabes? Que los BMW son coches que están cabreados. Tú ves la línea de un BMW... Yo tenía un BMW. Sí, pero tú miras cómo están los focos, cómo tienen todo el diseño general, y ves el coche. Si el coche fuese un muñequito de Cars, sería un muñequito permanentemente enfadado. Angry car. Claro, sí. Y es, yo qué sé, es la seña de identidad de la estética. Yo creo que en ese sentido... Y no es por echar flores, pero creo que Tesla lo ha hecho muy bien. Porque... Le ha enseñado bien, ¿eh? No, pero en serio, yo creo que es un coche que gusta por igual a hombres y mujeres. Y tu pajita se me mete en el ojo. Tu problema. Perdona, el problema de diseño de la pajita, sí, que se no mete. Está diseñada para hombres. Entonces,
Y creo que me vienen a la cabeza las palabras de un mítico diseñador italiano que se llama Bruno Munari, que tiene un libro fantástico que se llama Cómo nacen los objetos. Y habla de todas estas cuestiones de diseño. Y una de las cosas que dice es, porque a Tesla se le ha criticado mucho el diseño súper minimalista, esto no tiene nada, está súper vacío. Y él hablaba de que precisamente el reto para un diseñador era eso, era la funcionalidad. Es decir, el diseño tenía que estar siempre al servicio de la funcionalidad y no al revés, ¿no? Entonces decía que la mayoría de la gente tiende a admirar lo complejo. Muchas cosas, mucha historia, muy rollo muy Mercedes o muy Rolls Royce, todo mucho adorno, aquí todo muy, muy lujoso, ¿no? Y dicen, ostras, tal, qué guapo, la llanta aquí enorme con 1000 cosas. ¿Te acuerdas esos prototipos que vimos? Fuimos a un salón de prototipos y flipabas. Un salón, eran concept cars. Concept cars, pero era todo eso. La gente le llamaba más la atención cuanto más parafernalia y cuanto más aparatoso fuera todo. Y eso va como totalmente en contra, ¿no?, del principio del diseño. Y realmente eso, en los diseños mínimos, como por así decirlo, el del Tesla, lo que no ve la gente es todo el trabajo que hay detrás. Es decir, para hacer un coche de estos súper recargado, hay un trabajo físico de creación del coche. Para hacer un coche mínimo, hay un trabajo mental. Porque tú has conseguido hacer un diseño que prescinda de todo aquello que no es esencial para la función de eso. Sí. Él ponía, por ejemplo, una silla que se lleva fabricando desde hace cientos de años, que tiene 6 piezas. Una silla entera que son solo 6 piezas. 6 piezas. Y se sigue fabricando a día de hoy. Entonces, eso es a lo que tenemos que tender, ¿no? Y nos tenemos que centrar en funcionalidad y en seguridad, evidentemente, en el caso de los coches. Y luego, pues sí, además lo haces atractivo. Tienes ahí un, ¿cómo se llama? El Van der Waals este que te hace un... Pobre hombre. Él, no sé si conseguiré pronunciar su nombre algún día. Franz. El amigo Franz, que encima pues te hace coches bonitos, con una línea que yo creo que resulta atractiva. ¿Y pues, el Cybertruck? Eso es un subidón de testosterona. ¿Sí? Un subidón de testosterona yo siempre pensé que era cualquier deportivo descapotable, me da igual. Tío, Pero, ¿te acuerdas de las jipetas que dicen República Dominicana? No, Saludos a República Dominicana. Pero saludos, Rafa. Pero no, acuérdate de cuando nos dimos un paseo en el Mercedes SLK, que tu primera conclusión fue muy bonito, pero para ti, para calvos. Claro, jolín, porque hemos descapotado. ¿Sí? Claro. Pues eso, esos son coches para exceso de testosterona. Tanto exceso que tiene que dar. Bueno, pero el SLK es un coche que puede gustar mucho a las mujeres. Sí, sí. Es un coche atractivo, es un coche sexy. Pero, ¿ves de nuevo lo que decía? No es nada práctico, pero es sexy. Lo que decía de BMW, no es un coche enfadado. Tú no dirías que si tienes que dar vida a ese coche en unos dibujos animados, no harías un coche enfadado. Tú ves un BMW M5... Pero no habías dicho que el BMW está enfadado. Claro, el BMW está enfadado, por ejemplo... ¿Y quién no está enfadado? El Mercedes SLK. Mercedes no está y sigue siendo deportivo Me y tal. siento en Cars. Claro, es un poco rollo Cars, ¿no? Pero sí, y luego además es curioso, no sé. A la hora de comprar, es cierto que los hombres y las mujeres nos fijamos en cosas diferentes, pero bueno, esto ya es muy discutible porque también puede venir un tema educativo, cultural, es decir, los tíos siempre se os machaca más con lo técnico, a nosotras más con lo estético, de manera que llegas a la edad adulta con unas predisposiciones diferentes, ¿no? Pero bueno, a día de hoy es cierto que las mujeres nos fijamos en cosas diferentes. Todo el mundo se fija mucho en la seguridad, tanto hombres y mujeres, no te digo ya si encima eres padre o madre, pero sí es cierto que las mujeres damos más al diseño general y a los pequeños detalles. Nos gustan las cositas. Te hablo en general, de los estudios que han hecho, de pues poner, pues eso, de hacer test de estos ciegos y decir a una mujer, ¿qué te gusta este coche? ¿Qué no te gusta? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Y es verdad que las mujeres, la línea en general del coche nos resulta mucho más importante. Es decir, aunque te digan que el coche tiene unas prestaciones de tal cual, no sé qué, si la línea no te gusta, sí, es más complicado que lo vayas a comprar. Si no entra por los ojos, nos tiene que entrar sí, bastante. En ese sentido, tú ves coches en el mercado a día de hoy que son claramente un ok desde tu punto de vista y otros que digas no, porque es feo. Hombre, yo creo que han mejorado mucho. De entrada porque respecto a los coches de los 90, ahora casi todos tienen unas líneas mucho más suaves y más curvas y más redondeadas, y eso en general a todos los ojos es más atractivo, pero al de las mujeres incluso más. Nos gustan las líneas más sutiles y suaves y más elegantes, ¿no? Y creo que, bueno, han incorporado muchas funcionalidades que nos interesan. Por ejemplo, realmente para una mujer, sobre todo si eres madre y trabajas, todo esto de que puedas abrir el maletero sin tocarlo,
¿Sabes? Que llegas con el niño en un brazo, la compra en el otro, tal, no sé qué, y estás ahí, o sacando un cochecito, tal y cosa, pues está bien, ¿eh? O sea, El sistema este de pasar así el pie Claro. debajo del parachoques ese y ya tipo se de abre. cosas. Sí, Luego sí, una sí, cosa sí. que ha cuadrado mucho en muchos lugares del mundo es tus adorados SUVs. Ya. Ahora mismo no para mí, a mí particularmente no me llaman tanto la atención, pero los SUVs cuajan mucho entre las mujeres. Y yo he de admitir que sin ser un coche que a priori me llame la atención, cuando probé ¿era un X3? ¿X5? ¿En Noruega? Un X1. ¿Un X1? Ya Sí. no me entero ni de lo que Fue un pruebo. X1, te encantó, me acuerdo que te encantó, sí. Pues me gustó. He de reconocer que me gustó y sí que es cierto que me gustó estar más alta y ver más. He de admitir que eso me gustó mucho. Yo creo que eso no hay una sola persona que haya conducido un SUV o un 4x4, que cuando le preguntas cuáles son los puntos fuertes o lo que más le gusta, no hay ni una sola persona que no te saque lo de mayor visibilidad porque tus Sí. ojos están por encima de la media porque estás sentado más alto. Y yo no soy especialmente bajita, pero hay muchas... Yo estoy un poquito por encima de la media, pero hay muchas mujeres más bajitas que es cierto que vas un poco de aquella manera, ¿sabes? O sea, y realmente te subes a un SUV y dices, ostras, pues es que ahora resulta que veo mucho mejor. No los estoy defendiendo, pero sí que digo que entiendo No, que los sea... puedes Y luego defender, aparte... que a mí no me gusten no significa... Pues tienen un maletero amplio y se prestan mucho a ser coches muy batalleros, muy en el sentido de, pues eso, para soccer moms, ¿sabes? De, pues he hecho el equipamiento de fútbol de uno, el no sé qué del otro, tal, no sé qué, o sea, son como... O por lo menos te los han vendido así, que también es cierto, ¿eh? Sí. Que puede haber mucho, pero también el que tengan portón suele molar más. Sí. Portón versus un maletero... ¿Cómo se llaman los que no son portón? Maletero normal. Maletero normal, no sé si tiene un Entonces, nombre pues es específico. verdad que entiendo que para muchas mujeres sea una cosa que a priori, y luego aparte te los venden, ¿eh? Mi madre se acaba de comprar uno de estos crossover o lo que sea, porque también se lo han vendido. ¿Sí? Era un T-Rock, ¿no? Sí, Sí. un troc, yo lo llamo troc. Un Troc, un Volkswagen Un troc. Troc. Entonces, bueno, ¿Tesla Model 3 o Tesla Model Y? hasta que no lo pruebe no te puedo decir. Pero hablo de estética. Pues estética es Brad Pitt o George Clooney. No sé qué elegir. Son un poco viejillos, pero bueno, tienen que tuvo retuvo. Pero, a ver, al final es un poco prácticamente el mismo coche, ¿sabes? ¿Model S o Model X? Yo soy muy de Model X. ¿Ves? Hay que apretar un poco y al final canta. Yo es que reconozco que ese coche me tiene enamorada. Pero por diseño. Me gusta por diseño, me encantan las puertas, me encanta... A ver, el problema es que es muy grande. O sea, yo reconozco que para mí es muy grande. Es mucho coche. Este era del mismo tamaño que cuál, que el Audi o que el Mercedes. ¿O era más grande que esos dos? Es más grande que esos dos. O sea, es lo que te digo. Es muy, muy grande. A mí ya el Mercedes que condujimos en Navidad, El EQC. el EQC, me parecía incluso un grande, pero ese coche me encantó. No sé si lo dejé claro, pero me encantó. Más, ¿Mercedes EQC o Audi e-tron? ¡Ay! ¿Hay alguien que te esté pagando? No, patrocinado por... No, nadie patrocina. A ver, me gustaron mucho los dos, pero un poco más el Mercedes. El Mercedes. Los masajes. Un poco más. Vale, es que encima me pilló con el lumbago y el Mercedes me masajeaba cada día, así que ahí reconozco que vale, me compraron un poco los de Mercedes. Pero están muy bien los dos. Pero ves, para mí ese es el tamaño máximo de un SUV. El EQC Sí, y ya es grande. es muy grande. Mide 4 metros 70. Y ya es grande, o sea... Y el Model X es que me encanta como coche, pero tendría que vivir en Estados Unidos, en mi rancho, y entonces sí tendría ese coche. Que es para lo que lo han diseñado, yo Porque creo. la verdad es que es tan grande, tan bonito, tan sus puertitas que hacen así. A Chloe le encanta también, o sea, Sí. a Chloe le flipaba el Model X. Sí, Y de hecho, cuando todavía por la calle y cuando algo le gusta mucho, dice Model X. Sí, sabía hacer la coña esa. Pero entre el 3 y el I es que tengo que probarlos. Aunque seguramente si es como un 3 pero un poquito más alto me quedaré con el I. Supongo, sí. ¿No tienes uno de esos previsto? No, si no, en Europa todavía ni están ni se les esperan. Bueno, es que ahora mismo como para hacer previsiones de nada. No, ahora ¿sabes? mismo no, en las circunstancias que estamos no, pero bueno, más... Quedaos en casa. Quedaos en casa, eso. Quédate en casa. Más que el otro día decía que el Model Y en Europa será el que produzca la gigafactoría de Berlín. ¿Va a haber Así una que gigafactoría en Berlín? están poniendo cimientos. Malditos alemanes.
Malditos alemanes. Sí. Molaría ir a verlo, me encanta Berlín. Sí, Berlín está Te podían superguay. invitar a la inauguración, algo así, ¿no? Berlín está súper guay, ya pues, preguntaré. A ver. Y nos hacemos ahí unos directos. Berlín es una ciudad muy guay. Bueno, todo eso cuando se puede volver a viajar A ver si se puede volver a viajar. y hacer cosas. Pero sí, bueno, habrá que probarlo, aunque seguramente si son iguales en prácticamente todo lo demás y es un poquito más alto... Además, yo esas cosas que dices tú, que barquean, que no sé qué, qué tal... No, pero con los eléctricos no, ni el Mercedes EQC, ni el Audi e-tron, ni los Tesla, es que no se nota por el tema de 500 kilos de batería en el suelo del coche. Cuando no conduje tanto el EQC como el e-tron, yo Claro. los percibí súper estables. Sí. ¿Cómo se llama? Con aplomo, como dices. Eso es. Pero es porque no has conducido los otros. Yo te consigo un Touareg o un Touareg no, porque también al final con los... No puede ser uno de los modernos, porque al final la base de ajustar suspensiones y Claro, tal... pero es que si me vas a poner a conducir un Un coche... Nissan Patrol de 1995 se va a cagar. El Land Rover original, ¿sabes? Sí, lo de barquear lo digo por eso. Pero claro, es verdad que últimamente no... A ver, sí que El es cierto argumento que, del barqueo ya últimamente no que me todos vale. estos temas de consumo y de emisiones, pues sí, es verdad que hay mucho caprichito de SUV, se ha puesto de moda y hay un tema de moda muy importante ahí, porque sí. Pero sí que es verdad que, bueno, si ya han mejorado toda esta seguridad y el tema de que sean su centro de gravedad, pues les haga más vulnerables a volcar y todo esto, Menos pues vulnerables, sí. son más vulnerables a volcar, ¿no? Un SUV que un coche normal, sí, pero cuando tienes uno eléctrico que tiene la batería Claro, abajo, pero entonces eso lo anula el efecto. Por eso te negativo. digo, pero particularmente en estos casos, pues creo que el SUV puede ser una opción tan válida como cualquier otra, ¿no? Y sí que es verdad que hay algo, pues eso. Son súper... Vamos, el Mercedes, por ejemplo, era súper agradable de conducir, Sí. ves extremadamente bien, lo cual también te da seguridad. Porque es cierto que cuando... A ti no te pasa tanto, porque tú eres un tío de un 83, pero el hecho de que tu campo de visión se amplíe te hace sentir mejor, también más segura. En plan, veo de puta madre cuando conduzco y luego, pues no sé, tienes mucho sitio y luego, a ver, todas las pijaditas que Mercedes le puede poner a un coche que también están muy bien. Pero que bueno, si le quitaras todo eso seguiría molando. Pero el masaje no lo puedes quitar. El masaje no lo puedes ¿El quitar. Model I no va a dar masajes tampoco? No, Tesla no suele ser... El minimalismo impera y eso de dar masajes, no. Pues es una lástima, ¿eh? Pero seguro que te ponen un comando de voz para pedir cita en el fisio, eso sí. O sea, puestos a poner, ¿por qué ponen videojuegos y no ponen masajes? Porque... Pues sí, es más barato, vale. Claro, porque el masaje implica fabricar un determinado tipo de asiento... Tal, Pero y la de fans, porque de verdad, es que si lo probáis, es que no es una cosa cutre de estas que digas... No, es verdad, yo lo No, probé. es que es bueno, es que yo Sí, era sí. sentarme en el coche y dar al botón. Lo primero que hacía era, bueno, luego aprendí que tenía el comando de voz, así que lo primero que hacía era decirle, Mercedes, está conecta al masaje. Lo primero que hacía. Estás babeando mi pajita. Sí, no me gusta, se me mete en el ojo. Mira, me voy a comer un hielo. Qué raro que no estés comiendo todavía. No. Bueno, pues... ¿Qué más? ¿Qué más me quieres preguntar? No Estamos sé, aquí ¿qué enrollándonos, cosa mala. Estamos enrollándonos. Estamos Bueno, aquí ya. de sábado por la noche. Pero bueno, nadie les obliga a ver el vídeo hasta el final, así que... No. Es decir, estos dos, tío, están grabándose en su casa aquí de palique. Sí, ¿por qué no? Bueno. Y danos las gracias que lo hemos hecho por la noche cuando la pequeña está durmiendo, que si no... Pero al final estamos en una época en la que todo Dios está en su casa, así que No podía ser de otra manera. espero que todo el mundo esté bien y no os volváis locos. Yo reconozco que me estoy volviendo un poco loca. Como decía el meme este que está rolando por ahí, que estoy a esto de abrirme una cuenta en TikTok y empezar a hacer gilipolleces. Lo primero es empezar ahí a ver cómo funciona esto y al día siguiente ya estás ahí de challenge. Sí. Pero bueno, aquí estamos hablando de coches. Hablando de coches, sí. No, pero adelante. Eres la invitada estrella al podcast, así que habla de lo que quieras. ¿Ves cómo tú también tienes que poner el dedo para que la Porque pajita ya no se la te has meta? babeado tú. No, yo hablo de... Distancia social. De la agresión ocular de la pajita. No hablo Distancia de babear. social, hombre. ¿Lo puedo quitar? Estás a menos de 1 metro. Ya no lo estás usando, ¿lo puedo quitar? Pesado. Tú todos los días. He ganado. ¿Y ahora dónde la pongo? Bueno, aquí. Bueno, ¿qué más cosas me quieres preguntar? A ver. O sea que el Cybertruck no, ¿no?
Es que todavía no me lo creo el Cybertruck. Eso le pasa a mucha gente. Yo que me veo en París con ello. Pero eso es tu rabia y tu odio claro. de conducción parisina lo que te está motivando. Sí, eso es para aplastar Clios y que me tocan las narices. Sí, lo reconozco, es puro odio, sí. Pero bueno. Prometo no causar lesiones a personas. Me pasa un poco como como si cuando me pongo a pensar que yo salía e iba a bares, pues no me creo que en algún momento lo haya hecho, ¿sabes? Pues me pasa lo mismo con el Cybertruck. Es como... No, eso es una cosa que sacaron en plan puro chiste y listo, ¿no? Yo creo que ni ellos se creen... Yo no creo que ellos se crean que lo van a vender y... Bueno, aunque con las épocas apocalípticas que estamos viviendo, lo mismo... Ahora es el coche Mad Max por excelencia. Lo mismo la gente se lía. Mad Max, qué grandes películas. Soy súper fan de Mad Max. Grandes películas. ¿Tú sabes que tienen más de 600.000 reservas del Cybertruck? No me lo creo. ¿Hay más de 600.000 tarados en este mundo? Hay bastantes más que eso, pero digamos que hay 600.000 tarados con dinero dispuesto a poner una reserva en la página web de Bueno, Tesla. pero también sabes que una gran parte de esa gente son millonetis que lo que hacen es... creo que son $100 la reserva. Sí, pero ¿el coche cuánto va a costar? En Estados Unidos no va a ser caro, ¿eh? 39.000... ¿39 o 49.000? Vaya más, ya es que estoy dando. Yo aprovecho que tengo el ordenador delante. Me parece que la versión base eran $39.900. ¿Y los extras qué son? Cuando salen los taladros por los lados y los misiles. Porque no sé cuál es la versión base versus los extras de semejante engendro. No, la base es la que tiene solo motor atrás, menos caballos, acelera de 0 a 100 en, yo qué sé, ponte que en 8 segundos en vez de 4. Eso es la base en Tesla. A mí es que me sigue pareciendo un dinosaurio arcaico. O sea, tengo que encontrar la especie de dinosaurio que... Míralo. Esto en serio, ¿para aplastar Clios? Es que no parece ni un coche, o sea... ¿Y las letras punkis que se han marcado? Es el look, la estética cyberpunk. ¿Dónde está? Encargar. Yo creo que eso es un mal viaje de ácido de alguien. Eso es un mal viaje y... Mira, 100 euros. Podemos reservar uno por 100 euros. Ya, ¿y para qué? ¿Quién es el de un motor, el de doble motor y el de 3 motores? Es que no sabes cuál es el morro y cuál es el culo. Tampoco es para tanto. No lo sabes. ¿Cuánto era? ¿Qué es lo que estaba mirando antes? A mí me recuerda a los deberes de dibujo técnico de primer bachillerato. O sea, en Escuadra y Cartabón, ¿no? Sí, era cuando tenías que ponerte ahí a hacer un determinado ángulo con tal, o sea... ¿Cuánto cuesta? Mira, $39.900, el más barato. Es que eso se vende como rosquillas en Estados Unidos. Claro que luego en Europa esto, si llega a Europa, sigo teniendo mis dudas, entre aranceles y tal, eso se ponen 50 y mucho $1,000, euros. Y si cuanto más lo miro, menos me lo creo. Que oye, que yo estoy totalmente a favor de que las reglas en el mundo del diseño y en todo están para reventarlas, ¿no? O sea, hay que innovar y hay que... O sea, y es verdad que ciertamente estamos siempre, como digamos, los coches no han cambiado mucho. Seguimos teniendo, redondeamos o tal, estilizamos, pero seguimos más o menos con la misma estética. Siguen siendo 4 ruedas. Pero ¿hacía falta eso, tío? No sé, yo es que sí, o sea, estoy de acuerdo con eso, que es una ida de pinza. Es una ida de pinza. Puede ser un atentado al diseño, todo lo que tú quieras, pero tiene algo que me llama. Chapa. Pero tiene mucha chapa. Sí, tiene, desde el punto de vista de llevarse cosas por delante, aplastar, eso es lo que... Pero ves, ya estamos con la testosterona, tío. Bueno, a ver, también tiene su faceta más... ¿Qué me estás poniendo ahora? Estoy poniendo un vídeo del Cybertruck, tiene su faceta más práctica. Que lo han rodado en Marte el vídeo, ¿no? Sería lo suyo. Míralo. Mira qué triángulo. ¿Qué te parece? ¿Tú te acuerdas? ¿Te llegase a la presentación lo de la los bola? Cristales son irrompibles y va France y... Pues, está, Y las letras grafiteras... De los grupos estos de Bad Boys de los años 80, grupos callejeros, ¿no? Van por ahí. Yo estaba pensando más rollo Sex Pistols. Es Marta. Anarchy in the UK. O sea que no. No sé dónde está el morro y dónde está el culo. No. Mira, Franz. Esto es la escena en la que va a darle con un mazo a la puerta.
Esto luego cuando lo edites tendrás que poner la parte que estamos viendo, Me ¿no? vas a hacer currar ahí en la edición. Mira, Frank, qué contento está de martillar. ¿Ves? Cuando le lance la bola esa de acero no se va a poner tan contento. Soy un tío que martilla un coche. ¿Pero tú eso lo llegaste a ver o no? Sí, sí lo vi. Vale. También vi la cagada de la bola. Y con antibala. Pero exactamente para quién han diseñado esto, porque cuando tú diseñas algo, Es buena pregunta, no lo sé. la primera cuestión, la primera y el centro y el eje de todo el proceso es ¿para quién? Es decir, tu cliente tiene que estar en el centro. Y yo me pregunto, ¿para quién han diseñado? Mira, la hostia, el cristal, vaya cagadón. ¿Para quién han diseñado eso? Es decir, ¿por qué esto lo han tenido que diseñar? Aquí hay dos opciones. Una es, se les ha ido la olla porque les ha dado la gana y han dicho, vamos a hacer algo porque estoy hasta el gorro de hacer X y Z y voy a hacer una pinzada. Bueno, vale. Yo creo que es eso, ¿eh? O es una pinzada deliberada porque sí, y han dicho, mira, diseña lo que te salga de los huevos. Y el otro se ha puesto con la escuadra y el cartabón, ha recuperado sus dibujos de primero de bachillerato. O realmente han hecho algún tipo de estudio y van a un público target concreto que es, yo qué sé, o sea... Yo veo mucho tejano ahí. Madre mía, esto es que no se sabe si salen de Matrix o de Mad Max 4. Sí, es un Mad Matrix. Es un... O sea, que rompieron el otro cristal también. Sí, porque empezaron, seguro que es... Vamos a probar con el otro, hacer algún fallo tal, y el otro también. Pero ¿por qué ese morro? ¿Por qué me mata el morro? Es el morro, a mí lo que no me gusta es la parte de atrás. Pues si tengo que elegir... A mí es esto lo que no me gusta, la parte de atrás. Bueno, a mí no me Porque gusta. claro, estás acostumbrado al típico pick-up. A mí no me gusta nada, pero es que el morro me mata, tío. Ah, sí, es el morro lo que... Pues a mí el morro, ese como halo de luz ahí, esa tira finita por todo el frontal, no sé, a mí eso sí que me gusta. ¿Cómo se les va de las manos? A mí eso sí me gusta, ¿eh? Bueno, lo que puedes hacer para otro día es que me invitas a las presentaciones y lo miramos juntos. Y vamos comentando. También, pues nada. Ya, esto también es muy testosterónico. A ver quién tira más de la cuerda. Enganchar dos pickups uno al otro y tirar. Bueno, es que no es solo testosterónico, esto es de gilibili de rancho tejano, tío. O sea... Oh yeah, man. Towing capacity. Claro, towing capacity es muy interesante. Mira, ahí... Para que puedas llevar a un montón de vacas de un rancho a otro. Claro. Pues a ver, para ese contexto está de puta madre la Cybertruck. El rollo raro es que yo diga que lo quiero en París. Eso sí que es lo que no cuadra. ¿Pero tú crees que esto lo van a vender en Europa, tío? Es que yo creo que esto no lo pueden homologar para Europa de ninguna manera. No eres la primera que ha planteado esa duda. Es que no creo que esto pueda entrar homologado en ningún lado. Es por el rollo de que sea tan rígido estructuralmente. ¿Sabes? Si tú atropellas a alguien con esto, le asesinas al instante. No hay ningún tipo de... No se deforma nada la carrocería para amortiguar el golpe, nada. ¿Y ya han construido uno? El que ves, el de la presentación. Y luego Elon Musk que lo llevaba por ahí a restaurantes de moda. Lo del picnic me parece fantástico. Se llevaba las chatas en el Cybertruck. Sí. Así que nada. Y luego, por supuesto, ¿te acuerdas el quad que va a juego? Ah, sí. O sea, es como... Parece una grúa. Parece una grúa. ¿Tú te acuerdas de la película... ¿Cuál era? ¿La 1 o la 2? La de Alien. Creo que Alien 2. La de Sigourney Weaver ahí repartiendo hostias a diestro y siniestro. Pues Sigourney siempre reparte. La meganave, el mega vehículo con el que al final atropellan al Alien y tal. ¿Te acuerdas? ¿Recuerda eso? Sí. Sí, cuando salió había memes a punta pala, porque es que... Menos a un coche... No sé, yo tendría que verlo en persona. Hombre, a mí lo que me parece es que es una vacilada tremenda. Es decir, hago lo que me da la gana. Lo del quad. Y ahora tiene ahí su sistema de suspensión, baja la parte de atrás y entonces el otro se sube con su quad eléctrico, por supuesto. Hago lo que me da la gana, pues porque como soy el CEO y el dueño de Tesla, pues si me apetece que se me vaya la pinza y a hacer un coche que no tiene ningún sentido, pues lo hago. Pero el rollo es que hay 600.000 reservas. Entonces, ponte que 2/3 de las 600.000 reservas es gente que se ha ido a la pinza y dice, me sobran $100, los voy a meter ahí para hacer el monger. Siguen quedando 200.000 coches de gente, o sea, que se lo van a comprar. 200.000. ¿Sabes lo que yo creo que es el Cybertruck? Y tienen que haberlo llamado de otra manera. ¿Qué es? Creo que es un no hay huevos. Que no hay un sujétame la copa, ¿no? Pues eso. Creo que es un no hay huevos.
Posiblemente, ¿eh? Que es lo típico, que estarían este y el Frankenstein y los otros, pues una noche que se quedarían trabajando hasta las 3 de la mañana y Tomándose una copa. tomándose unos cuantos pelotazos y algo más, que tú vas a saber. Y así como estamos nosotros ahora, pero sin algo más. Y seguro que estarían en plan, ay, igual uno vino con la idea de, si hacemos un coche, hablando de Mad Max, ¿no? Salió el tema, tío, Mad Max, oh, joder, tal, y si hacemos un coche, no hay huevos, ¿a qué lo hago? No jodas, ¿y a qué lo vendo? ¿Que lo vendes? Ni de coña, venga, yo te lo diseño. Y luego el otro, te lo veo y subo 50. $50,000, ¿a qué tal? Venga, es que tiene toda la pinta. Que no te sorprenda. El no hay huevos track. El no hay huevos track. No, es un claro caso de no hay huevos, de Hold My Beer. Podría ser. Alguien se lo tendría que preguntar a Elon Musk. Luego le pregunto que... Llámate a Elon. Claro. Llámate a Elon. Bueno, ¿nos despedimos de esa gente o qué? Sí, no sé. Ya nos contaréis si os gustan nuestras charletas absurdas o si decís, Dios mío, estos dos que se callen de una santa vez. Yo empiezo a tener dudas. Vale, el audio ha estado grabando durante 1 hora y 10 minutos. Eso está bien, ha funcionado. Y el vídeo parece que sigue grabando. Así que bueno. ¿Tú crees que nos aguantarán 1 hora? No. En YouTube no. Los del podcast sí. Los del podcast escuchan todo. Son fieles. Hombre, a ver. Es verdad, creo que es bastante interesante todo lo que hemos dicho. Hablo de estadísticas. Creo que es bastante interesante todo lo que hemos dicho. ¿No? Creo que... Lo es. Pero a mí no me aguantan 1 hora hablando una toma fija de mi carreto. A ti a lo mejor sí, seguro que sí. Pues sí, imaginaos, o sea, no le aguantáis a él 1 hora, una toma fija de su careto. Imaginaos yo, que desde que estamos confinados son 24 horas al día. Esto no está pagado. Lo que hay. Dale un besito. Por aguantarme. Quedaos en casa. Pasarlo bien. Y si queréis que hablemos de algo más, me lo decís, ¿eh? Si no, voy a ir muy lejos. Comentad aquí en el campo de comentarios. Hablamos de cosas. ¿De qué queréis que hablemos? O que hable. Yo hablo. Chao.